¿Qué sentir? ¿Qué pensar? ¿Qué actitud hubo en Cristo? Y dice, siendo por naturaleza Dios, no consideró el ser igual a Dios como algo a que aferrarse. Estas palabras ya son más grandes de lo que nuestras palabras pueden explicar. Cristo, la segunda persona de la Trinidad, que es uno con el Padre y el Espíritu Santo, una sola naturaleza divina, pero que existen tres personas eternamente, Padre, Hijo y Espíritu Santo. Cristo, siendo parte de esta gloriosa Trinidad, de esta esencia divina, dice que no consideró ser igual a Dios como algo a que aferrarse, sino que se despojó, o como lo traduce nuestra versión, se rebajó voluntariamente. Él es Dios. Sin embargo, quiso rebajarse. Quiso, ¿qué significa rebajarse? Tomó naturaleza humana o naturaleza de siervo y se hizo semejante a nosotros. Eso, eso es inexplicable, hermanos, en un sentido. Porque Dios, que no tiene cambio alguno, que es inmutable, que no hay nada que pueda ser afectado, le pueda afectar o pueda cambiar él mismo, decide hacerse hombre, decide hacerse una criatura como nosotros, decide hacerse un ser humano con nuestras debilidades, siendo tentado en todo, pero sin pecado. Fíjense cómo lo dice Herman Bavinck. Cristo tomó sobre sí la forma de un siervo y se hizo como nosotros en todas las cosas, excepto en el pecado. Cristo tuvo que asumir una naturaleza humana tan débil para ser tentado, para aprender la obediencia del sufrimiento, para poder luchar y en la lucha por santificarse, para simpatizar con nosotros en nuestras debilidades y ser un sumo sacerdote compasivo y fiel. En resumen, para poder sufrir y morir. Aunque era como Adán antes de la caída, en este aspecto no tenía pecado, era en otros aspectos muy diferente de Adán, porque Adán fue creado adulto de inmediato, pero Cristo fue concebido en el vientre de María y nació como un bebé indefenso. Cuando Adán vino, todo estaba listo para él, pero cuando Cristo vino a la tierra, nadie, uh, nadie había contado con su venida y ni siquiera había lugar en él en la posada. Adán vino a gobernar y a someter a toda la tierra a su dominio. Cristo no vino para ser servido, sino para servir, para dar su vida en rescate por muchos. La encarnación del Hijo de Dios fue un acto de profunda humillación. Hermanos, quiero que pensemos en esto. Aquel que creó el universo, aquel que mandó que todo existiera y existió, aquel que sostiene este universo con la palabra de su poder, nació en un establo literalmente. Y yo, que soy de rancho, literalmente sé lo que es un establo o un corral. Y no es algo digno para nacer. Yo no hubiera decidido, bueno, yo no nací en un establo, pero yo no jamás hubiese escogido un lugar para que mi hijo naciera en un establo. Pero el rey del universo, aquel que dijo, sea la luz y fue la luz, es aquel que nació en un establo. Aquel que creó no solamente este mundo, sino todo el universo, todas las galaxias que existen aquí. Él no tuvo un lugar para nacer, no tuvo un lugar digno. Es más, en su vida adulta, uno le dijo, yo te quiero seguir, y Jesús le dijo, oye, pero el Hijo del Hombre, o sea, yo, no tengo ni dónde recostar mi cabeza. Jesús conoció el hambre, Jesús conoció el cansancio, Jesús lloró, Jesús estuvo triste hasta la muerte, como dice Marcos en Getsemaní. Y el doctor Lucas dice que en Getsemaní Jesús estaba sudando grandes gotas de sangre. Era un momento de profunda tensión para Jesús. Jesús tuvo sed, Jesús se cansó, Jesús tomó nuestra naturaleza, mis hermanos. Y no solamente eso, dice el texto, y al manifestarse como hombre se humilló a sí mismo y se hizo obediente hasta la muerte y muerte de cruz. No sé si hasta aquí podemos darnos cuenta de la diferencia entre nosotros y Cristo. Nosotros normalmente buscamos nuestra propia gloria. No buscamos morir esa gloria, buscamos esa gloria, buscamos cómo obtener beneficios de otros, incluyendo a nuestros hermanos. Pensamos en cómo esta amistad o esta relación me beneficia a mí, cómo este trato con esta persona me puede beneficiar a mí, cómo lo que yo hago me puede dar gloria.
Pero Cristo no pensó en su gloria, pensó en despojarse de su gloria para venir a ser un esclavo, un siervo, para morir por nosotros. Cristo es la antítesis a nosotros, los orgullosos. La actitud de Cristo, quien siendo Dios, mis hermanos, fue la antítesis de nuestro egoísmo al despojarse a sí mismo y convertirse en un esclavo. Y siendo hombre, también fue la antítesis de la vanagloria al humillarse hasta la muerte y muerte de cruz. Y es interesante que Pablo les diga a los filipenses, la manera en que ustedes pueden cambiar de ser hombres orgullosos, mujeres orgullosas, con pleitos, con riñas, es mirar a Cristo, viendo al Señor. Así que la respuesta a la pregunta, ¿cómo puedo dejar de ser orgulloso? ¿Cómo puedo ser humilde? La respuesta es muy sencilla. Y quizá les he escuchado domingo tras domingo en nuestra iglesia, recordando el Evangelio, viendo a Cristo, viendo a Cristo cómo se humilló, viendo a Cristo cómo se despojó. De esta manera tú y yo podemos cambiar de ser personas egoístas, ir creciendo cada vez más en humildad. No quiere decir que en un momento dado ya eres humilde completamente, seguiremos luchando con el orgullo. Y déjenme decirles algo, yo lucho diario con el orgullo. Mi trabajo es dar clases de teología, eso es lo que hago, investigar, leer, y ¿sabes cuán fácil es enorgullecerte de que sabes más que otros? Y estamos hablando de la palabra del Señor, de algo tan hermoso, de algo tan bello, pero que puede volverse algo tan idolátrico para nuestros corazones cuando pensamos en nuestra propia gloria. Y mientras preparaba esta meditación, hablaba con un amigo de aquí de la Ciudad de México y me preguntaba sobre cierto influencer por ahí que era muy polémico. Y él me decía, ¿qué piensas de eso? ¿De qué es tan polémico? Es muy bueno escribiendo, pero es muy polémico. Y le digo, ok, yo reconozco que es sincero, pero muy polémico. Y no está mala polémica del todo, pero si siempre eres así, ¿qué refleja nuestros corazones? Cuando siempre somos polémicos, buscamos pelear con todos, buscamos debatir con todos. Y la respuesta es que estamos buscando nuestra propia gloria. Y le dije a este amigo, te digo esto porque yo mismo lucho con esta misma actitud y por eso tengo que volver a Cristo una y otra vez. Y fíjense lo que dice Tim Keller para ir terminando esta breve meditación. Dice, el Evangelio destruye mi orgullo porque me dice que estoy tan perdido que Jesús tuvo que morir por mí. El Evangelio destruye mi orgullo porque me dice, me recuerda que estoy tan perdido, que estoy tan roto, que Cristo tuvo que dejar su gloria, tuvo que rebajarse a sí mismo, tuvo que soportar los escupitajos y burlas, tuvo que soportar el abandono de sus amigos, tuvo que soportar la cruz, los clavos, los golpes, para que una persona tan quebrada como yo pudiera ser salvada por él. A la luz de mi nueva identidad en Cristo, si yo creo esto, si yo creo que Cristo murió por mí, debería sentirme mejor que otros. Por ejemplo, de aquellos pecadores que van a las marchas LGTB y decimos, ay, esas personas perdidas, qué personas tan horribles. Debería sentirme mejor que ellos. Yo estaba igual de perdido que esas personas antes de venir a Cristo. ¿No debería ser más bien ser movido a misericordia por esas personas que aún no le conocen? En lugar de sentirme mejor, porque después de todo yo no estoy en esa marcha. A la luz de mi nueva identidad en Cristo, mis hermanos, ¿debería sentirme superior a otros en la iglesia que no saben lo que yo, que no tienen lo que yo, que no han vivido lo que yo he vivido? O más bien debería amarlos tanto como Cristo me amó a mí a pesar de mi ignorancia, de mi pobreza espiritual y de mis múltiples fracasos en mi camino en la vida cristiana. Si Él se humilló, mis hermanos, ¿yo debería exaltarme? Si Él renunció a su gloria, ¿debería yo buscar la mía a expensas incluso de otros? Si Él buscó servir, ¿yo debería buscar quién me sirva? Si Él se hizo esclavo, ¿yo debería buscar ser el rey?
Si Él dejó su reino de gloria, ¿debería yo vivir para mi propio reino personal? Pensando en la gloria de Cristo, mis hermanos, cómo se rebajó por amor a nosotros, ahora podemos ser humildes, contemplando a Cristo. Es una lucha diaria y por eso necesitamos recordar diariamente a Cristo, diariamente el Evangelio. Con esa actitud, hermanos, de dependencia, de reconocimiento y totalmente de flaqueza delante de nuestro Dios, hoy nos acercamos, pero nos acercamos confiadamente. Deberíamos temerle, pero hoy nos acercamos confiadamente porque Cristo murió por nosotros. Así que con esta actitud nos acercamos al Señor. Vamos a orar. Señor y Dios, te adoramos, Señor, por el Evangelio tan asombroso, el Evangelio tan hermoso que nos ha dado vida cuando no lo merecíamos. Somos tan orgullosos, somos tan tercos y obstinados, Señor, buscando nuestro propio reino, nuestra propia gloria, Señor. Tú debiste destruirnos, Señor, sin embargo nos extendiste la cruz para salvarnos. Tú debiste darnos la espalda, sin embargo nos diste tu vida, Señor. Tú debiste pisotearnos, pero nos abrazaste. Te rebajaste, Señor. ¿Qué persona puede expresar suficiente y tan elocuentemente la obra que tú hiciste en la cruz, Señor? Siendo Dios, no estimaste ser igual a Dios como algo que aferrarte, Señor, sino que te despojaste, te hiciste esclavo, te hiciste siervo, te hiciste hombre con debilidades, pero sin pecado, Señor. Solo para atraer a aquellos que éramos tus enemigos, aquellos orgullosos que no te buscábamos, Señor. Que al pensar y creer en esta realidad, nuestros corazones egoístas cambien, Señor, sean transformados. Tú sabes que constantemente pensamos en nosotros, Señor, en lo que mi esposa me puede dar, en lo que mis hermanos me pueden dar. Pocas veces pensamos, Señor, en ti y en mis hermanos. Ayúdanos, Señor, que al contemplar la humildad, la humillación de Cristo, podamos ser transformados, Señor. Aquí estamos, Señor. Tú conoces nuestro orgullo. Aplástalo con el poder de tu evangelio, Señor. Te lo pedimos en el nombre precioso de Cristo Jesús, nuestro Señor. Amén.